¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Este es el video explicativo del tema 13, multipolaridad en el mundo actual. Vamos a empezar con el subtema 13.1, que son los atentados del 11 de septiembre. El 11 de septiembre del 2001, sí, 11 de septiembre del 2001, eh, el mundo sufrió un cambio total, contundente, debido al secuestro de 5 aviones, entre 4 y 5 aviones en el área de Estados Unidos. Dos impactaron en las Torres Gemelas del World Trade Center, uno más en el Pentágono y bueno, el otro del que se sabe no impactó en ningún lugar importante o relevante. Este simplemente cayó en un espacio abierto. Bien, a partir de ahí Estados Unidos inició una campaña antiterrorismo, achacando estos atentados o estos ataques a la organización terrorista Al Qaeda. Sí, aunque oficialmente ninguna célula de la organización Al Qaeda se adjudicó el ataque. Aún con eso, bueno, Estados Unidos inicia una serie de invasiones a Medio Oriente, Irak, Irán, Afganistán, justificando primero la búsqueda de Osama Bin Laden, líder en aquel entonces de la célula terrorista Al Qaeda. Posteriormente, tratando de quitar del poder a Saddam Hussein, uno de los más crueles dictadores que ha existido también, como la mayoría de ellos. Sí, bueno, a partir del 11 de septiembre, todas estas medidas van a venir a cambiar no solamente a Estados Unidos, sino al resto del mundo que se relaciona con él. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad que empieza a implementar Estados Unidos en sus fronteras se vuelven mucho más rígidas y mucho más estrictas. Y el cambio no solo es hacia adentro, también hacia afuera, perdón, también es hacia adentro. Se empieza con una campaña antiterrorismo ideológica que va a empezar a hacer creer a las personas que la mayoría de las personas que son de Medio Oriente pues tienen algún tipo de nexo con el terrorismo o actitudes extremistas relacionadas al Islam, ¿no? Esto va a llevar a acciones deplorables del ser humano que se llama racismo. En este caso un racismo étnico, un racismo ideológico, un racismo religioso. Y va a haber infinidad de sátiras en contra de esta campaña. Una de ellas, bueno, es la película El Dictador, con Adam Sandler, si no me equivoco, donde, bueno, se plantea el estereotipo del dictador medio oriental, terrorista, que se contrapone a la idea de los valores de libertad y justicia y democracia de Estados Unidos. Bueno, a partir de esto se van a conocer dos tipos de terroristas: los militantes nacionalistas que desean crear su propio estado o expandir el territorio nacional. En este caso podríamos tener, por ejemplo, a los yihadistas, sí, y bueno, de otro tipo son estados que apoyan el terrorismo en contra de otros estados. Se tiene la idea de que los estados, los gobiernos de Siria, Irak y Corea del Norte apoyan financieramente a grupos terroristas con la finalidad de menoscabar el poder militar de otras naciones, como pudiera ser, por ejemplo, Estados Unidos. Sí, en este caso, bueno, sabemos que en 2004 hubo bombas en Madrid, probablemente achacadas a la ETA. En 2005, si no me equivoco, hubo explosiones en Londres. Sabemos del atentado de Boston y bueno, los más recientes que fueron París y Bruselas, ¿no? Ahí está el grupo ISIS, este grupo de terrorismo extremista que, bueno, tiene ahí células en todo el mundo y que, bueno, es actualmente el mayor protagonista de la escena terrorista, ¿no? Incluso la ETA, un grupo terrorista de España, ya tiene menos presencia actualmente. Y bueno, aquí en México, aunque no tenemos grupos terroristas como tal, sí tenemos grupos que hacen uso del terror para sus campañas, como hemos tenido el caso de los narcobloqueos, que si bien no se pueden considerar en el sentido estricto ataques terroristas, sí han sido en cierto sentido ataques que su única intención es infundir el terror en las personas para crear pues un estado de histeria colectiva y
literalmente sacar a toda la gente de las calles y refugiarlas en sus casas, pues para tener paso libre o acceso libre en algunos lugares, en este caso de la República o de Jalisco, que lo hemos visto hace un par de años, estos narcobloqueos que bueno, también se pueden considerar como actos terroristas, ¿no? El tema 13.2 es la proliferación nuclear. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, empiezan a construir bombas nucleares. Es primero la carrera armamentista entre Estados Unidos y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos logra crear primero su bomba atómica, o sus primeras dos bombas atómicas que van a dejar caer desastrosamente y muy lamentablemente sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, dos de los mayores genocidios de la raza humana, dos de los mayores genocidios de la historia y dos de los hechos más absurdos que han tenido cabida en esta larga historia de las guerras de la humanidad. Posteriormente Estados Unidos comparte la información con Inglaterra. Posteriormente Rusia y Francia también van a crear sus propias bombas nucleares. Esto va a llevar a que cada uno de los países empiece a formar un arsenal nuclear que va a llegar un momento en que van a ver que es prácticamente imposible detonarlo porque acabarían con el mundo entero, lo cual lleva a firmar un tratado sobre el ya no utilizar armas nucleares, sino aprovechar la energía nuclear pues en favor de la humanidad en sí, ¿no? Va a haber tratados desde 1963 hasta 1996, más o menos, 1993. Va a haber una serie de tratados donde siempre es básicamente lo mismo, el no construir armas nucleares. Pero bueno, actualmente tenemos unas cifras que son del 2013, donde podemos ver que en todo el mundo existen 17.625 cabezas nucleares, que son muchísimas. Se supone que hubo una disminución de armamento a raíz de varios tratados. Rusia pasó de tener 10.000 a 8.500, ¿sí? Estados Unidos pasó de 8.000 a 7.700. Y otros países como Francia aún tienen 300 ojivas y Reino Unido conserva 225. Entonces es un absurdo el decir que van a reducir su armamento nuclear en cantidades ridículas, como por ejemplo las 300 ojivas que disminuye Estados Unidos de 8.000 a 7.700. O sea, es un absurdo total, pero lamentablemente así está la situación actualmente, ¿no? Y existen algunos países que son los principales productores de armas nucleares, que son Brasil, China, Egipto, India, Israel, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos, aunque no todos de ellos digamos que pueden producir, pero regularmente las venden a otros. Aquí tenemos un pequeño esquema sobre los países. Vemos acá de este lado los países que utilizan energía nuclear y de este lado países que tienen armas nucleares. Bueno, aquí tenemos una parte central de países que tienen armas nucleares y que a la vez usan la energía nuclear como medio de para producir energía. Tenemos aquí una frase de Albert Einstein que dice: cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Concuerdo ampliamente con él, creo que no hay otra opción. El ser humano siempre ha estado buscando crear armas más poderosas para destruirse, y sin embargo, bueno, el arma más poderosa que podríamos crear para acabar con las guerras y todo esto pues sería la paz. Muy difícil de lograr siempre que existan los intereses individualistas y los intereses materiales, sobre todo, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿no? Que es una de las mayores potencias que solamente ven en el poder económico y en la acumulación de riquezas lo que es la grandeza y el poder, y se les olvida de la cuestión de la calidad humana, tal como pudimos verlo en el fragmento del documental Psycho de Michael Moore, donde podemos ver que el sistema médico de Estados Unidos no es más que una empresa más que lucra
con la salud de las personas, o en todo caso con la enfermedad de las personas. Entonces no hay calidad de vida, no hay ni siquiera una conciencia por la vida humana, es solamente el interés de la acumulación de la riqueza. Entonces, bueno, tenemos un camino difícil y es a lo que nosotros nos estamos enfrentando en estos momentos. El otro tema o subtema, el 13.3, los BRICS, es son 5 países que los tenemos aquí en el mapita, que de ahí vienen los nombres, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este BRICS, estos 5 países, bueno, actualmente están siendo una contraparte o un contrapeso a las naciones occidentalizadas, seguidoras o aliadas de Estados Unidos y Europa, ¿sí? Con el dólar o el euro. Bueno, pues, estos 5 países son actualmente, se están convirtiendo en potencias económicas por varias razones y muchas de ellas muy importantes. La primera es que albergan casi al 20% de la población mundial, o sea, una quinta parte de la población están en sus países. Han desarrollado mercados de exportación sólidos. Sus economías, según el Fondo Monetario Internacional, pasaron de representar el 5.6 del Producto Interno Bruto Mundial, del PIB del mundo, al 21.3 en menos de 20 años, es decir, poquitito más de una quinta parte del PIB de todo el mundo la tienen ellos, esos 5 países, concentrada entre sus naciones, ¿no? Siguen atrayendo mucha inversión extranjera, sobre todo países como por ejemplo India, que tiene una alta capacidad de manufactura por toda la población que existe ahí. China, por ejemplo, es otra. Brasil, ¿sí? En ese sentido. Y bueno, sus gobiernos han iniciado intentos de integración en África, América Latina y Asia. Este grupo de los BRICS, bueno, se va conformando como una potencia a nivel mundial, tal como en estos momentos lo es el G7, un grupo de 7 países, que bueno, ahí tenemos las banderas de los que los conforman: Estados Unidos, Francia, Canadá, Inglaterra, Alemania, Japón e Italia, que hasta hace un par de años eran considerados las mayores potencias mundiales en cuanto a economía. Y bueno, las teorías conspiracionistas que van más allá, bueno, dicen que estos 7 países son los que se encargan de mover los hilos del mundo, ¿no? Aunque, por ejemplo, sabemos que en el caso de Alemania, la canciller Angela Merkel, pues era una de las voces más fuertes que había en la Unión Europea, y que prácticamente si ella no daba el consentimiento para alguna medida, pues esa medida simplemente no se hacía, ¿no? Entonces, bueno, la creación de este BRICS es un atentado a la hegemonía de estos países occidentalistas, industrializadores, capitalistas. Bueno, también los otros son capitalistas, ¿no? Pero no están en una contraparte a las ideas expansionistas de Estados Unidos, lo cual, bueno, yendo más allá de la cuestión de este choque de potencias, yo me pregunto si a final de cuentas el cambiar el G7 por el BRICS no es nada más, como lo dice alguien, no recuerdo el nombre, en un poema para que escribieron para el bicentenario y centenario de la Revolución y la Independencia, donde dice: jamás le quitamos el látigo de la mano al amo, simplemente se la cambiamos de mano, ¿sí? Es decir, ¿hasta dónde vamos a quitarle la hegemonía a países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, pero para dársela entonces a países como China, como Rusia, como India? Entonces, bueno, ¿qué pasaría ahí con la configuración mundial? ¿Existiría realmente una justa distribución de las riquezas, que es al final de cuentas lo que le hace falta a todo el mundo? ¿Sí? O bien sería solamente crear un nuevo G7, pero en este caso pues sería un G5, no un nuevo BRICS. Esta es toda la información del tema, es lo más relevante. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado todo claro. Cualquier cosa, de todas formas, nos vemos en clase. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.